Hoy preparo para ti roscos fritos. Hola gente, hoy preparo para ti una receta de roscos fritos que estoy seguro que te va a encantar. Es una receta muy tradicional de pueblo y salen de verdad súper tiernos y deliciosos. Vamos al lío. Y comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos tomando 2,5 gramos de anís en grano o matalauba. Es importante machacarlo un poco si tienes un mortero o con un rodillo para que liberen su sabor. En un bol grande pongo 2 huevos, 50 mililitros de leche y 110 mililitros de aceite de oliva suave. Yo lo que hago es mezclar mitad aceite de oliva virgen extra y mitad aceite de girasol. 50 gramos de zumo de naranja y 5 gramos de zumo de limón, 5 gramos de canela en polvo y los 2,5 gramos de matalauba machacada. Lo mezclo todo un poco y le añado 200 gramos de azúcar. Ahora vas a mezclar bien hasta que se quede bien integrado. Así está. Ahora tomamos 500 gramos de harina de trigo de todo uso y le añadimos 3,5 gramos de bicarbonato. Lo mezclamos bien para que se reparta y lo vamos tamizando sobre la mezcla anterior. Ahí va. En un principio puedes mezclarlo con la varilla, pero va a haber un momento en que ya quede una masa demasiado densa, así que seguimos tamizando y pasamos a remover con una cuchara. Es importante que quede una masa bien trabajada. Podríamos haberlo hecho con la pala de la máquina, pero he querido hacerlo a mano porque es mucho más tradicional. Así lo hacía mi abuela. Si te gustan estas recetas tradicionales, te propongo que prepares mis deliciosas tortas de aceite porque son una pasada. Te las dejo aquí arriba por si quieres prepararlas y también en la descripción. Bueno, ahora dejamos reposar la masa durante 30 minutos y pasado ese tiempo nos engrasamos un poquito las manos, tomamos una bolita como de unos 30 gramos y le abrimos el agujero y ya tenemos formado nuestros roscos. Puedes hacerlos así gorditos como se hacen aquí en Andalucía o abrirlos más y nos quedarían unas rosquillas. Los vas colocando sobre una bandeja o una fuente con papel de hornear. Con esta cantidad de masa te van a salir unos 24 roscos grandecitos. Y ahora vamos a freírlos, para lo cual ponemos abundante aceite de girasol a calentar y a mí me gusta freírles un trozo de la piel del limón y de la naranja porque va a aromatizar el aceite. Lo retiro antes de que se queme y ya me queda el aceite aromatizado. Y ahora con el aceite templadito a unos 170 grados, importante para que luego se te frían bien y no se queden crudos por dentro, vas a ir poniendo unos 3 rosquitos a la vez. Dejas que se frían por un lado y seguidamente le vas dando la vuelta. Como ves, el aceite sigue suave y te tienen que quedar pues bien doraditos. Así están perfectos. Ahora los vas colocando sobre papel absorbente para que absorban el exceso de aceite y una vez que hayan absorbido el aceite todavía calientes, los tienes que rebozar por azúcar. Y ya tienes listos tus roscos fritos. Prueba esta receta porque de verdad quedan deliciosos y súper tiernos. Y como ves, he hecho de 3 tipos. He hecho rosquitos más gorditos, rosquillas más grandes y finas y otras intermedias. Y ahora vamos a ver los tiernos que quedan. Fíjate. Wow, perfectamente fritos y súper esponjosos. Y nada más, solo me queda agradecerte que hayas elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.